Buenas tardes, soy Antonino Moreno, comisionado de la Asociación Civil Foro Académico. En esta oportunidad trataremos el tema control de convencionalidad, para lo cual nos va a ayudar el profesor Víctor Saco, al cual lo tenemos acá presente. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Antonino? Muchas gracias. Y bueno, te agradezco en tu nombre a la Asociación Foro Académico por la invitación. Quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Víctor Saco. Como ya lo dijo Antonino, soy profesor del Departamento Académico del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo que hago es normalmente ver derecho internacional, enfocado especialmente en derecho internacional económico y su relación con derechos humanos. Entonces, hablemos de control de convencionalidad. Bien. ¿Qué es este fenómeno del control de convencionalidad? Como es derecho para todos, tal vez vayamos por las partes. Hablamos de control de convencionalidad. La convencionalidad se refiere a una convención o un tratado internacional, ¿sí? Entonces, va a tener que hacerse un control, es decir, si una norma, sobre todo interna, está de acuerdo con una convención internacional. Si bien esto se podría hacer con todo tipo de tratado internacional, normalmente el fenómeno ha cobrado mayor importancia y se ha trabajado mucho académicamente acerca del control de convencionalidad de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Entonces, se trata de controlar si es que los actos internos, puede ser del Ejecutivo, del Legislativo, hasta del Judicial, están de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero como les comentaba, esto puede ser hecho también con cualquier otra convención o tratado internacional. Este control de convencionalidad se puede hacer a dos niveles. Podría hacerse de manera preventiva dentro del Estado, es decir, los estados, el legislador o incluso el Poder Judicial podría preguntarse si al momento de sentenciar con respecto a determinado acto, este acto realmente está de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es parte, ¿no? Porque el Perú la ha ratificado. O también esto se puede hacer posteriormente. La Corte, al momento de analizar las normas del Estado, podría indicar que una norma o no está violando o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero sobre esto hay algunos detalles, sobre todo si es que la Corte tiene este poder para hacer este control sobre las normas, si es que los estados al momento de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos le han dicho sí, oye, tú vas a poder anular o no determinadas normas internas, ¿no? Ahí también hay un debate. Ahondando en ese tema, ¿cuál es el fundamento para que la Corte pueda ejercer control de convencionalidad? Sí, justamente en esta segunda parte que hablamos y que bien Antonino saca a colación, la pregunta es, ¿por qué una Corte podría hacer esto? ¿No? Porque recordemos que en derecho internacional normalmente los entes internacionales o las instituciones internacionales solo pueden hacer aquello a lo que los estados les han permitido. Es decir, la Corte solo puede aplicar o fallar de acuerdo a lo que los estados se han comprometido. Es decir, la base es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, hay una primera teoría clásica que diría, mira, a la Corte se le ha permitido resolver si es que el Perú está vulnerando o no sus obligaciones internacionales que están en la Convención. Si el Perú con un acto está afectando algún tipo de derecho. ¿Sí? Si el Perú está afectando ese tipo de derecho, la solución es que la Corte diga, Perú, estás faltando con el tipo de derecho, resuelve esto de la manera que tú veas para que se evite la vulneración del derecho internacional, para evitar la responsabilidad internacional. Entonces, supongamos que hay una norma que genera una discriminación. Hay una persona que se ve afectada y lleva el caso ante la Corte Interamericana y dice, esta norma, su aplicación, esta norma peruana y su aplicación están vulnerando mi derecho a la igualdad. La Corte falla y dice, sí, hemos descubierto que esta norma está afectando, digamos, el derecho a la igualdad. Entonces, en esta primera teoría clásica, la sentencia de la Corte sería Perú deja de vulnerar el derecho a la igualdad, porque tú te comprometiste a no afectar el derecho a la igualdad. Entonces, deja de generar esta vulneración. Y Perú tendría que elegir la forma como hacerlo. Pero en el caso específico, ¿qué es lo que tenemos? La que está generando todo es esta norma. Entonces, Perú tendría que derogar, inaplicar esta norma. Entonces, esa es los que dirían que, oye, ¿dónde está la solución? ¿Por qué este control no debería darse? La Corte no ha sido creada para derogar normas o para inaplicarlas. Ya han habido casos en que la Corte no ha querido llegar a ese punto, pero es obvio que
que la norma es lo que generaba la violación de la convención. Por ejemplo, claro caso de leyes de amnistía, ¿no? Entonces la solución es derogar las leyes de amnistía. Otro caso podría ser el artículo 140 de nuestra Constitución, es decir, donde tenemos pena de muerte por terrorismo. Y antes de poner pena de muerte por terrorismo, el Perú había dicho que no iba a aumentar un supuesto de pena de muerte y después lo aumenta. Pero como no se ha aplicado, el caso no llega a la Corte y todavía está en un limbo jurídico. Esa es la primera postura. La Corte no tiene competencia para derogar normas, ¿verdad? El Estado tendría que ver cómo lo hace. La segunda postura es un poco más articular, es decir, los derechos humanos tienen que cumplirse al final, ¿no? Por justamente la importancia que tienen, por los elementos que tienen, y estos deberían cumplirse. Y si la única forma de cumplirlos es pues derogando la norma, tendría que hacerse. Y la conexión entre esto, el derecho internacional y el derecho interno, está basada en nuestra Constitución. Nuestra Constitución permite que haya nuevos derechos y sobre todo indica que los derechos tienen que ser interpretados a la luz de las convenciones internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también tenemos el Código Procesal Constitucional, que hace que los fallos de la Corte Interamericana sean también obligatorios y la interpretación tenga que hacerse en virtud de ello. Entonces ya no es que hay una separación, sino que la propia Constitución y las propias obligaciones hacen que lo que se resuelva en derecho internacional tenga que ser coherente con el derecho interno, ¿no? Y esta aproximación más holística creo que es la más protectriz de los derechos humanos. Sobre el respecto, ¿hay antecedentes en otro sistema de protección de derechos o en el ámbito internacional sobre este ejercicio de control de convencionalidad? Sí lo hay, digamos, en la Corte Europea de Derechos Humanos, digamos, esto ha funcionado, y en cortes incluso que no son de derechos humanos, esto también ha existido. Por ejemplo, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, o ahora la Corte de Justicia de la Unión Europea, también existía esta obligación de hacer un control de convencionalidad, ¿no? En otros supuestos también de derecho internacional económico hay la posibilidad de esta especie de revisión, tal vez no con los efectos jurídicos similares, pero parecidos. Un caso breve es el caso que ha perdido Perú hace poco en la OMC, Organización Mundial del Comercio, con respecto a un sistema de franja de precios dado por decreto supremo, ¿no? Ahí uno de los paneles o grupos especiales, incluso el órgano de apelación de la OMC, ha fallado que una norma, o como se aplicaba una norma de un sistema de franja de precios dada por decreto supremo en Perú, pues era contraria al derecho de la OMC, ¿no? O la forma como se estaba aplicando. No necesariamente ha dicho deróguese ese decreto supremo, pero le ha dicho Perú, mira, la forma como tú aplicas y la forma es el decreto supremo, está contrario, ¿no? Previamente Perú hizo unos cambios legislativos, entonces ahí uno va adecuándose, ¿no?, a cómo aplicar la normativa. Finalmente, al ver este proceso de el ejercicio de control de convencionalidad por la Corte Interamericana y otros entes internacionales, parecería que esto se está comportando como un legislador. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Es un debate también que creo que se puede ver desde dos puntos, ¿no? Desde un primer punto, como decíamos al inicio, uno podría decir, sí, porque este ente, la Corte Interamericana, que no tiene representatividad democrática, directa por lo menos, en el sentido de que no somos nosotros, los ciudadanos peruanos que le elegimos, puede controlar un acto dado por un Congreso donde sí nosotros los hemos elegido, ¿no? Uno podría decir indirectamente, sí, pero tú has elegido a tu ministro de Relaciones Exteriores, digo, indirectamente has elegido al gobierno, que eligió a tu ministro de Relaciones Exteriores, que votó para que se eligieran a los jueces y por lo tanto estos podrían aplicar. Pero esa democracia es un poco más larga y hay esta preocupación justamente, lo que se llama gobernanza global, cómo es que instituciones internacionales pueden tener efectos en los sistemas de los ciudadanos. Hay esa discusión. Pero yo creo, por otro lado, que el efecto no es tal si es que uno lo ve desde un punto de vista coherente, en el sentido justamente de que el Perú se ha comprometido, como decíamos, a cumplir con la Convención de Derechos Humanos, que está de acuerdo con su Constitución, y el Perú también se ha comprometido en esta Convención a que va a respetar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay este compromiso ya previo del Perú y que es coherente y por lo tanto creo que es lo que debería seguirse, ¿no? Pero esos son el debate puede irse
por esos dos lados, ¿no? Si es que realmente es un legislador o no, los efectos son claros, es decir, si es que quién está diciendo cómo es que debe comportarse el Perú, cómo deben darse las normas, a la larga, de facto, son claramente las sentencias que van ordenando ciertas decisiones. La pregunta es, ¿eso estaba previsto o no? Una vez que uno ratifica el convenio y los tratados, y ahora con mucho más tiempo por las prácticas de todas las cortes internacionales, eso es lo que se da. Entonces, el Estado es consciente de dónde va. La otra solución que se ha dado, por ejemplo en Venezuela, pero yo creo que no sería la adecuada para Perú, sería salirse del sistema, ¿no? Y en otras cortes, como por ejemplo en cortes de arbitraje, de inversiones internacionales, los europeos ahora están muy preocupados por lo que puede decidir un árbitro internacional. Entonces es algo del sistema. Entonces democráticamente un Estado puede decidir estar en un sistema o no. Mi posición es que creo que nos conviene más estar en el sistema interamericano que fuera de él. Ok, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Antonino, gracias a Foro Académico y gracias a ustedes que nos están viendo.